La verdad es que hemos hecho un recorrido todo el año, llevamos cantidad de sesiones y todavía nos queda parte de este ciclo y el ciclo final, digamos que vamos a terminar hasta en enero, así que vamos a quedar pero totalmente a modo siglo XIX. Pero ya que estamos metidos en el siglo XIX, hoy día nos toca un personaje de esos emblemáticos. ¿Ya? Emblemático porque sin duda es un gran novelista. Yo tengo el club de lectura. Además me estaba acordando de él no solo porque estaba preparando esta clase, sino que porque yo en mi club de lectura del Libro, que hemos leído ya 2 novelas de él y vamos a seguir con más porque es extraordinario, pero nos incursionamos ahora en Wilkie Collins, que tengo aquí un libro gordito, todos son gorditos, pero los libros no importa si sean gordos o flacos, lo importante es que sean entretenidos y que sean buenos, y la pluma es buena. Y ahora incursionamos con Wilkie Collins. ¿Y por qué digo que me he acordado de Dickens? Porque Wilkie Collins era uno de los mejores amigos de Dickens, trabajaron juntos, van a hacer obras de teatro juntos, tenían la afición por el teatro, y Wilkie Collins va a publicar la mayoría de sus obras en las revistas que va a dirigir Dickens. O sea, Dickens, de hecho, va a no solo él tener un éxito, sino que a través de sus distintas plataformas en las que él va a participar, donde él va a ser director de varias revistas. Hay varios autores, incluido Wilkie Collins, pero también la Elizabeth Gaskell y varios otros más, que van a, podríamos decir, a tener una oportunidad en la literatura, y menos mal, porque eso es gran literatura, tanto Dickens, Collins, la Elizabeth Gaskell son realmente plumas extraordinarias, ¿ya? Que vale la pena conocer. Dickens, en la medida que uno entra en sus novelas, y yo tengo que decir que hace 10 años atrás, el año 2012, que se celebraba en el fondo una fecha redonda de Dickens, en el fondo era de su nacimiento, 200 años creo que era, efectivamente yo quise dedicarme un poco a Dickens y planteé mi idea de hacer un curso y me puse a leer a Dickens, y ese año leí muchas novelas de Dickens y lo pasé inolvidable. Y de ahí pasó a ser un personaje eh, tremendamente importante. ¿Por qué? Porque claro, yo leía a Dickens en un momento en que yo sabía mucho de Inglaterra victoriana. Y lo que me sucedió con Dickens, y que ahora me está sucediendo también con Wilkie Collins, es que son eh, observadores de su tiempo, y posteriormente a mí me tocó hacer un curso de magíster, donde yo tenía un curso que era la era victoriana, que era un curso de historia de la época victoriana, es decir, estamos hablando de la década de 1830 hasta 1901, o sea, cruza prácticamente todo el siglo. No todo, porque el principio es la regencia en el fondo, pero hasta que la reina Victoria se convierte en reina con 18 años. Pero efectivamente me di cuenta que probablemente la mejor manera de que se te aparezca la época victoriana es leyendo a Dickens. Entonces, ese año para ese curso de historia, yo les hice hacer el trabajo final sobre distintos temas y los obligué a usar como fuente, les puse un pie forzado, era obligación usar al menos 2 novelas de Dickens. Alumnos de historia te miraban con cara de literatura como fuente histórica, o sea, diciéndome, pero perdón, pero nosotros somos gente seria, esto no es para nosotros. Y el ejercicio fue fabuloso, los resultados fueron impresionantes. Hay gente que trabajó la medicina, hay gente que trabajó en el fondo el término, digamos, el mundo legal, otros que trabajaron distintos temas, podían trabajar el tema que quisieran y tenían que usar pie forzado alguna novela, algunas novelas son mejores, sobre todo los que trabajaron los temas legales. Dickens odiaba a los abogados. ¿Ya? Y básicamente uno puede ver lo que es la burocracia, lo que es el sentido de la burocracia, ayer y hoy día, precisamente en Dickens. Dickens no es realista. Dickens es caricatura. Y las caricaturas ciertamente se parecen a la realidad, pero exageran precisamente en la fisonomía para que se aparezcan y destaquen. Es más, uno se reconoce a sí mismo, pero si es un poco narigón, la caricatura va a ser súper narigón. Y efectivamente eso es lo que hace Dickens, así que la realidad se aparezca. Y por eso se ha convertido probablemente en una gran pluma. Sus obras son muchísimas, sus personajes, ojo, como son caricaturas,
se salen de las páginas, y efectivamente no solo son caricaturas, sino que las novelas de Dickens, aunque gordas y digamos, de plot bastante complicados y digamos, más que complicados, sorpresivos, porque tanto Collins como Dickens van usando un poco la tensión y de pronto da una vuelta y el plot completo cambia y ciertamente no hay novela de Dickens donde cuando termina uno dice, no, no puede haber pasado esto, se dio vuelta todo, impresionante. O sea, va a jugar con eso que va a tener que ver con lo que posteriormente, y ahí también el trabajo conjunto, pero generalmente se dice que Wilkie Collins es el que inaugura la novela, en el fondo, sensation novel, que tiene que ver con las sensaciones, con las emociones, y esa emocionalidad tiene que ver con el manejo también de la descripción de personajes que probablemente comparten ambos. Los personajes de Dickens son entrañables. Los buenos son buenos, 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 incorruptibles, lo que no es real, y los malos, malos, malos son malos perversos, absolutamente imposible de, digamos, de enmendar el camino hacia la bondad, como tampoco es la realidad. La realidad misma, podríamos decir, hay varios grises entre medio. Pero por lo mismo, o sea, aquí aparece, bueno, a mi juicio, Bleak House es su mejor novela, que son todas buenas, pero Bleak House es extraordinaria. Oliver Twist probablemente es la que ustedes más conocen, y es, yo siempre digo, un cuento de hadas, ¿ya? Y cuando digo un cuento de hadas, es tal y cual, los buenos son buenos, 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 los malos son malos, 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 y terminan con un final feliz, ¿ya? Oliver Twist es un cuento de hadas. Christmas Carol es probablemente la más entrañable, la que más se ha repetido, y particularmente ahí se nos aparecen muchos personajes y entre ellos el propio Ebenezer Scrooge. Y yo me pregunto, ¿cuántos Ebenezer Scrooge han conocido ustedes? Hombres que de alguna manera fueron gente divertida en su juventud y que se fueron poniendo agrios y de alguna manera tacaños en el tiempo. Yo conozco cantidad. Y es más, a mí se me aparecen los personajes de Dickens todo el tiempo, porque aunque son caricaturas, son inmensamente reales. Y son inmensamente reales hoy día. O sea, uno lee una novela de Dickens que está ambientada en 1850, 1860, y sin embargo el plot y la trama humana está vigente hoy día. Entonces, esa es la gracia que tienen precisamente los clásicos, y esa es la gracia del encanto de Charles Dickens, que lo maneja precisamente muy bien. Así que nace en 1812, 1870, tuvo alguna vez, aquí tiene un billete de 10 pounds, los billetes ingleses van cambiando y van conmemorando. El último billete que tenía la reina tuvo en el fondo a Jane Austen, también hay uno de Turner, hubo uno de Dickens, y por lo tanto uno tiene esa posibilidad de coleccionar la filacteria donde evidentemente Dickens fue recordado. Por el otro lado estaba la reina en forma permanente y ahora va a estar el nuevo rey, ¿ya? Pero claro, es un entrañable. Hay una serie que se las recomiendo para que la busquen, que se llama Dickensian, ¿ya? Y que no es ninguna novela de Dickens, no es ninguna novela de Dickens real, sino que aquí lo que hace el que hizo esta serie es tomar distintos personajes de Dickens, de distintas novelas, y ponerlos todos juntos y crear una historia nueva, ¿ya? Es extraordinario, entretenidísimo, ¿ya? Y aquí sí, por supuesto, aparece Evan Scrooge, pero aparece también Miss Havisham siendo joven. Miss Havisham es ya vamos a hablar de ella, es en el fondo esta novia vieja que se quedó vestida de novia después de que la plantaron en el día de su matrimonio, con la fiesta y la mesa puesta, la mesa está podrida, ya es un personaje, probablemente de los personajes más freak del propio Dickens. Bueno, aquí esta serie se hace cargo del cómo Miss Havisham se convierte en esta novia, podríamos decir podrida, porque eso es una pudredumbre en todos los sentidos, porque es la podredumbre del alma que se expresa en el fondo, en lo externo. Es súper interesante Dickensian, yo se las recomiendo. Está la pequeña Nell también, o sea, varios, los niños de Oliver Twist, por supuesto, que crean una historia nueva, pero al más estilo, Dickens habría estado tremendamente encantado
de ver en el fondo eso. Se han hecho, bueno, muchísimas versiones, probablemente la última que apareció de la vida del propio Dickens fue esta de, en el fondo, The Man Who Invented Christmas, que sí, fue el hombre que inventó la Navidad, y eso hay que decirlo tal y cual. O sea, nosotros hoy día pensamos en la Navidad europea, no solo con árbol, con pavo, con villancicos, con niños. Bueno, eso que nosotros hoy día consideramos que es parte de una tradición milenaria, de milenaria tiene cero. Es parte de la invención del mundo moderno, es parte de la invención de la sociedad de consumo, y en rigor es parte de las 5 historias que va a escribir Dickens de Navidad. ¿Ya? Y por lo tanto, de ese concepto del propio Ivan Scrooge, en este viaje al tipo, podríamos decir, dantesco, es decir, así Dante es el que hace el viaje al infierno, al purgatorio, al paraíso. Y aquí lo que va a hacer Scrooge es viajar al pasado, al futuro y al presente, para poder darse cuenta de la realidad. Pero evidentemente en el marco del concepto de la Navidad, y aparece el concepto de espíritu de la Navidad, y nosotros consideramos que el espíritu navideño implica que seamos buenas personas por lo menos por unos días. ¿Ya? Un poco esa idea es muy dickensiana, ¿ya? Que viene precisamente de ahí. Ahora, va a escribir muchas novelas, va a tener lo que se denominan 16 obras mayores, que van a comenzar, porque su carrera va a comenzar como periodista, aunque va a ser una carrera de procurador primero, o sea, él va a estar inmiscuido en la vida legal, ya voy a contarles un poco más de su vida, pero va a comenzar escribiendo como periodista y un poco columnas, columnas de, que, que ya va a mostrar esa capacidad de observación de su tiempo y de las personas de su tiempo en estos Sketches by Boz. Y por lo tanto, primero va a ser conocido como Boz. Y eso va a ser lo primero que va a publicar en 1836. Y de ahí en adelante va a publicar los Pickwick Papers, que en el fondo tienen que ver con estos clubes de hombres británicos. Oliver Twist, que ya lo va a catapultar, Nicholas Nickleby de Old Curiosity Shop, que vaya, esto ya tenemos un Dickens para entonces inmensamente famoso, ya con Oliver Twist en adelante va a ser famoso, va a ser millonario en vida. Barnaby Rudge, Martin Kulzewitz, Dombey and Son, David Copperfield, probablemente una de las más entretenidas, todas sus obras tienen elementos biográficos y probablemente David Copperfield es lejos la más biográfica de todos. Hard Time, tiempos difíciles, precisamente en el marco de lo que había sido la época victoriana en ese momento, la década de 1840 se conoce como Hunger Forties, y por lo tanto los tiempos difíciles tienen que ver con eso. Todas sus novelas además van a tener va a ser un observador de su tiempo, sí, pero va a ser un observador no solo de las cosas pequeñas, sino también de las dificultades y aquellos colaterales no deseados, producto de la revolución industrial, que es esta llamada cuestión social, que de alguna manera va a gestar estas críticas que él va a hacer abiertamente en sus personajes, que va a humanizar y va a convertir en visible a miles de personas que son invisibles. Y que uno dice, ay, ¿cómo? Hoy día son invisibles también para muchos. ¿Cuánta gente trabaja en distintas compañías y hay empresas que prestan servicios tercerizados? Y yo creo, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben cómo se llama la señora que hace el aseo? Siguen habiendo personas invisibles. Ya eso que veía Dickens se sigue viendo hoy día, ya que no. Pero sí, en fin, Bleak House, a mi juicio, es la mejor. Hard Time, Little Dorrit, la historia de dos ciudades, que ya vamos a hablar, Great Expectations, que es ya una obra madura y muy buena también, Our Mutual Friend y finalmente El misterio de Edwin Drood, que no lo va a terminar. Así que claro, esto ha dado material y obviamente ha sido llevado múltiples veces, múltiples versiones. En el 2012 se hizo varias series nuevas, entre ellas Bleak House, con una actuación impresionante de la Gillian Anderson, y posteriormente se hizo un Great Expectations también con Gillian Anderson, que es a mi juicio la mejor Miss Havisham que se ha hecho, pero son todas buenas. Si uno va a las de los 70, básicamente la obra es extraordinaria, las actuaciones son buenas, solo que en las series de los 70 de la BBC uno se encuentra con, podríamos decir, con ambientaciones que están sumidas en un solo escenario. El presupuesto de las series actuales es algo que, claro, hace que tengan producciones impresionantes, pero el plot
sigue siendo extraordinario. Obras menores, va a escribir sobre su estancia en Estados Unidos. No le va a gustar Estados Unidos, no le va a gustar a él, no le va a gustar en el fondo, posteriormente a Oscar Wilde tampoco, porque Estados Unidos es algo muy distinto a Europa. Y cuando digo que es muy distinto a Europa, básicamente es too new, mientras Europa, como dicen los americanos, es too old. Ya, sí, falta tradición, falta precisamente historia. Por otra parte, va a escribir sobre sus visiones sobre Italia, que va a contrastar con sus visiones de Estados Unidos, todo lo contrario, y va a escribir cosas que tienen que ver con, él va a ser un victoriano, él va a tener una vida respetable, a pesar de que va a ser un hombre, podríamos decir, con sus problemas y con su, podríamos decir, su doble estándar que lo va a tener, pero él va a tratar de guardar las apariencias de una sociedad victoriana, va a ser un creyente, va a ser un anglicano, va a ser un hombre que tiene clarísimo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, a pesar de que él va en su vida a hacer varias cosas que podrían ser consideradas no tan correctas, ¿ya? Pero va a ser un buen hombre en general. Y por lo tanto, sí va a escribir cosas sobre, en el fondo, sobre el mundo religioso, y por lo mismo su preocupación de sus 5 libros de Navidad, ese empeño que tiene con Navidad tiene que ver con eso. Va a escribir una pequeña historia de Inglaterra para niños, ¿ya? Y también va a escribir cuadernos para viajeros. Y además va a dirigir varias revistas semanales, entre ellas las más conocidas son Humphrey Clock, que va a estar muy poco tiempo ahí, pero las que son las donde va a publicar la mayoría de sus obras, porque sus obras van a tener que ver con el auge editorial, con las ediciones seriadas que van a aparecer con los periódicos y por lo tanto también con esta posibilidad de tener acceso a lecturas baratas, ¿ya? Que además se van a convertir como en teleserie porque van a ir saliendo por capítulos semanales. ¿Ya? Y por lo tanto aquí es Household Words y All the Year Round, donde va a permanecer por más tiempo, y ahí es donde va a compartir también trabajo con Wilkie Collins, con la Elizabeth Gaskell, que van a desarrollar Wilkie Collins, lo que va a ser en el fondo la sensation novel, que un poco ya lo toma Dickens y que ahí comparten ciertos puntos, aunque el concepto ya de misterio, porque Wilkie Collins es considerado, T.S. Eliot plantea que es el origen de todo lo que es la novela policial, incluso antes que Allan Poe. ¿Ya? Y por otro lado, Elizabeth Gaskell va a desarrollar otra beta que también abre Dickens y que es esa beta que podríamos decir es la beta de lo que se denomina novela industrial, de esa preocupación social. O sea, la Gaskell va a ir más allá que Dickens en esa preocupación social. ¿Pero quién es este personaje? Bueno, él es hijo de John Dickens y de Elizabeth Dickens, que en el fondo él va a obviamente entendamos que todo autor escribe de lo que conoce y por lo tanto él va a tomar a su madre y a su padre, él va a tener una gran admiración por su padre, un gran cariño por su padre, y su padre va a ser el ejemplo de varios de sus personajes. En varias obras, y en particular yo dije que David Copperfield es su obra más, podríamos decir, autobiográfica. En muchos ejemplos, de autobiográfica es la más cercana, todas tienen elementos autobiográficos, pero David Copperfield es la más cercana. Pero ahí va a aparecer un personaje encantador, irresponsable, pero encantador. Un personaje que uno adora desde el primer momento en que aparece, que nos reímos de sus desgracias, y sus desgracias son ser un irresponsable y tener muchas deudas, a quien va a buscar los acreedores, y se llama el señor Micawber. Y el señor Micawber es su padre. O sea, su padre era un hombre encantador, dulce, a quien Dickens quería y admiraba, pero que va a ser un irresponsable, que va a gastar más de lo que tiene y que va a implicar que el padre va a terminar preso por deudas. ¿Ya? Es una época, la época victoriana, en que las personas deudoras no iban a la misma cárcel donde iban los asesinos ni los ladrones, sino que los deudores iban a una cárcel especial que se llamaba Marshalsea, en la cual ellos quedaban recluidos sin libertad, pero la familia podía salir a trabajar, podía ir a vivir en la Marshalsea con el deudor, y podía de alguna manera juntar la plata para pagar la deuda y salir libre. ¿Ya? Entonces, su padre va a ser un deudor irresponsable, pero él va a tener un inmenso cariño por el padre. Por eso el señor Micawber representa eso. El señor Micawber es un hombre encantador que le va a tocar
recibir a David Copperfield cuando el joven va a Londres, una vez que su madre, porque la historia de David Copperfield comienza con un niño que comienza a relatar desde el vientre materno. Y por lo tanto, él cuenta cuando nació, es el niño el que cuenta, él es el narrador, que en el fondo es un hijo póstumo de su padre, y su madre lo va a criar con la máxima felicidad, pero su madre se vuelve a casar con un padrastro terrible, que finalmente se deshace del niño y lo termina mandando a trabajar a Londres, y se deshace de él. Y la madre, bueno, aguanta esto, y después la madre también va a terminar muriendo. Entonces, el señor Micawber es este señor que recibe a David Copperfield en esas condiciones en Londres, y que va a ser un espacio de cariño a pesar de su irresponsabilidad. Y va a terminar preso también, igual que el padre. El padre era un irresponsable, y el propio Dickens lo sabe, pero lo adoraba. Por otra parte, la madre era una mujer muy victoriana. Y en la mayoría de las novelas de Dickens aparece la madre. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cuál es la madre? Bueno, la madre está presente en casi todas las novelas de Dickens. Y es una típica mujer victoriana. ¿Y cómo describe Dickens a la típica mujer victoriana? Ahora, eso no quiere decir que todos sus personajes femeninos sean la típica mujer victoriana. Pero lo que se esperaba de una mujer victoriana era que fuera como un adorno. Es más, que estuviera ahí como un florero y que hiciera poco. ¿Ya? Y por lo tanto, en todas sus novelas hay una típica mujer victoriana que está ahí, pero que no hace nada, es un adorno, pero hay otras mujeres que tienen una personalidad increíble. O sea, el propio Dickens no es que ella haya sido un machista, ni mucho menos, que esas cosas que tratan de acusar hoy día, simplemente es un observador de su tiempo, y eso es lo que se esperaba de la mujer, y su madre había sido así. Su madre, frente a los problemas que tuvo el propio Dickens a causa de la irresponsabilidad del padre, la madre nunca hizo nada. Dickens no va a querer a su mamá, para nada. Es más, va a considerar que parte de su desgracia en la vida de infancia va a tener que ver con la falta de personalidad y la falta de carácter y de su madre. Y ojo, que hay montones de mujeres que no son victorianas, que son bastante parecidas a estas mujeres victorianas, incluso en el siglo XXI. Por lo tanto, no son simplemente caricaturas, son tipos humanos reales. Y su madre, él la conoció muy bien, y va a tener esa visión. Ahora, él va a tener una primera infancia bastante feliz, porque el padre va a trabajar en la casa donde vivió primeramente Dickens, y él mismo él nos cuenta de su vida, nos cuenta que leyó muchísimo, que era un niño bastante feliz, que era muy cercano al padre, que salía a caminar con el padre contando historia, y de hecho, él mismo cuenta que un día va caminando por el padre cerca de Rochester, y había una casa bellísima, y Dickens le dice al padre, en esa casa me gustaría vivir. Y vamos a ver que Dickens posteriormente, en la vida, cuando ya logra fama y dinero en vida, va a ir a Rochester y se va a comprar esa casa. O sea, un hombre de determinación. Se va a tener una infancia primaria bastante feliz, pero toda esta felicidad se va a acabar cuando el padre lo toman preso por deuda y tiene que ir a la Marshalsea. Y la familia va a ir con él, pero a él no lo van a llevar a la Marshalsea porque él tenía 12 años. Y por lo tanto lo van a mandar a Londres a trabajar. O sea, él va a vivir en vida lo que es el trabajo infantil, y lo va a pasar pésimo. ¿Ya? Él va a ir a trabajar en Londres, en un lugar que está en el fondo identificado, porque nos da la dirección. No es que nos dé la dirección, sino que David Copperfield, cuando David Copperfield, que es un niño que era la edad de él, se tiene que ir a trabajar a Londres, el propio Dickens pone la dirección del trabajo de David Copperfield donde él trabajó. Ahora, él trabajó lustrando zapatos y poniendo las etiquetas de los zapatos que ya estaban lustrados. David Copperfield va a trabajar en el mismo lugar poniendo etiquetas a botellas, pero básicamente es lo mismo. Ahora, lo va a pasar pésimo, ¿ya? Y él dice que en este periodo le escribía a la madre que él habría querido morirse, y él esperaba los domingos para ir a ver a la familia y encontrarse con su hermano. Tenía hermano, pero él ya tenía una edad que lo mandan a trabajar. Ahora, él no le perdona a la madre, porque la madre va a heredar una plata de una tía, y
va a salir el padre de la Marshalsea, y a él lo van a dejar trabajando en este infierno donde lo pasó mal, y él va a culpar a la madre particularmente de eso, y esa es la razón por la que va a encontrar que su madre vale cero, y que además en el fondo nunca hizo nada, y que además lo abandonó como concepto. Ahora, a pesar de esto, va a sobrevivir y eso le va a enseñar un poco, digamos, camino hacia adelante, y el joven Dickens va a trabajar en un periodo, va a entrar a trabajar como asistente, como un procurador, en Londres victoriano, obviamente, notamos que él va a nacer en un periodo todavía que es la época de la regencia, él nace en 1812, la reina Victoria va a asumir en la década del 30, entonces este es un periodo justo anterior a la época victoriana, pero va a entrar a trabajar de asistente de procurador y va a odiar la abogacía. Y Dickens se va a reír de eso el resto de su vida. Va a encontrar que no existe nada más burocrático que todos los trámites legales. Entonces, en todas sus novelas siempre hay abogados, ¿ya? Él se va a reír del mundo abogado, después va a ser muy amigo, yo le dije, de Wilkie Collins. Wilkie Collins estudió Derecho, nunca ejerció, pero también va a tener, ahora va a tener una visión más positiva de los abogados que la que va a tener Dickens. Dickens siempre crea estos personajes que son abogados y que de alguna manera hacen perder el tiempo, y es más, por ejemplo, Bleak House comienza con un juicio, la primera página, son 800 y tantas, un libro gordo, y comienza con un juicio de Jarndyce contra Jarndyce, que cruza todo el libro. O sea, este juicio no tiene resolución y al año siguiente se vuelven a juntar. Jarndyce contra Jarndyce básicamente eran unos sobrinos que reclamaban una herencia. Y pasaban los años y estos sobrinos nunca podían heredar la herencia, y al final del libro se resuelve el caso y heredan la herencia. Y cuando sacan la cuenta de la plata que tienen que recibir, toda la plata se había ido en pagar las costas de los abogados. Dickens se ríe de esas cosas. No solo se ríe ahí, en Bleak House va a generar no solo abogados, sino que se va a reír de la burocracia como concepto, y va a considerar que los abogados tienen elementos muy burócratas en un periodo en que tiene que haber sido muy complejo. Entonces, por ejemplo, también en Little Dorrit, él va a crear un ministerio que se llama el Ministerio de Circunloquio. Y el personaje principal tiene que hacer un trámite en el Ministerio de Circunloquio que es imposible de hacer. Se puede imaginar lo que era el derecho, si hoy día es burocrático. Si ya nosotros tenemos notaría, pero hay sistema. En ese entonces no había sistema. ¿Se puede imaginar lo que era encontrar un registro? Es más, el personaje principal de Little Dorrit, que tiene que encontrar un documento, se va a pasar toda la novela intentando encontrar el documento, cosa que es imposible. Pero después va a aparecer que un personaje estúpido va a ser contratado por este Ministerio de Circunloquio, donde él hace reflejo y se ríe a carcajadas de que hay un montón de gente contratada en estos organismos que no hace nada. Eso es lo que es la visión. O sea, este periodo que él va a trabajar de procurador le va a permitir empaparse de toda esta burocracia que él va a considerar que es, digamos, infinitamente contrahumana. Hay que entender que Dickens va a vivir un periodo de cambio. O sea, piensen ustedes que Dickens nace en 1812, Thomas Arnold, que era el dean, el director de uno de los public schools más importantes, que era el Rugby School, va a decir una frase que resume la transformación que va a vivirse en este periodo. O sea, Dickens nace en 1812 y Dickens muere en 1870. En ese periodo se transforma la realidad, se transforma el modo de habitar. Y lo que nos dice Arnold es que hemos vivido, en el fondo, 300 años en 30. La aceleración de los cambios es impresionante. Y esto viene desde el siglo XVIII, la aplicación del vapor, James Watts, la invención de la máquina de vapor, la aplicación del vapor a la industria, al transporte, va a transformar la realidad. Y por lo tanto se va a pasar del trabajo manual, que tenía la posibilidad de producir muy pocas cosas, a un trabajo industrial, la aplicación de una fuerza exógena, ya sea el vapor, posteriormente la electricidad, posteriormente ya también el motor de combustión, da lo mismo cuál sea la fuente de energía, pero es la automatización que va a permitir la producción de cantidades nunca antes imaginables y la creación, entre otras cosas, de la sociedad de consumo. Entonces, lo que va a describir Dickens es este mundo que se ha transformado, en el que se han acortado las distancias. O sea, pensemos que este es un periodo en que se van a establecer líneas férreas. El propio Dickens va a ser
un admirador de estos cambios, un usuario de digamos, de todos estos inventos. La década del 40, 1840, se va a llenar de líneas férreas en Inglaterra, y él va a viajar, y va a ser un hombre que va a viajar muchísimo dentro de Europa, del continente, pero también en el fondo de Estados Unidos. O sea, va a usar el vapor, o sea, para poder cruzar en el fondo del charco. La producción industrial va a transformar la realidad. O sea, él le va a tocar vivir esta era de transformaciones en que efectivamente la realidad misma, el modo de habitar, va a cambiar profundamente. La ciudad, él va a ser un hombre urbano, él va a ser un hombre que sí, va a vivir en Londres, pero no va a vivir solo en Londres, va a vivir entre Londres y Rochester muchísimo, va a viajar mucho también, pero además era un hombre que le gustaba caminar, ¿ya? Y que le gustaba caminar, hacía largas caminatas solo, un hombre de muchos amigos, sí, pero que le gustaba pasear solo, era un gran observador. Dickens habitualmente caminaba de Londres a Rochester, caminando, pero porque le gustaba. Dormía 2 horas. Por eso Dickens no muere tan viejo. Sin embargo, se ve súper viejo cuando se muere, porque durmiendo 2 horas vivió 2 vidas en una. O sea, básicamente eso es lo que hay que comprender. Pero él va a ser un hombre que va a conocer los rincones de Londres, que va a conocer, que va a observar las personas de Londres, que va a observar aquellas personas invisibles de Londres y que los va a convertir en personajes. Pero además, Dickens va a ser un hombre que va a tener preocupaciones sociales. Dickens va a manejar, entre otras cosas, una casa de acogida para prostitutas, con lo que va a conversar muchísimo, él va a ser amigo de los personajes de la calle. ¿Ya? Dickens va a ser un hombre que va a inventar sus personajes desde la realidad misma. Nadie escribe de lo que no conoce, pero él va a conocer inmensamente porque va a ser un gran observador, y esa es la clave para comprender que sus libros son tan reales, tan vívidos, ¿ya? Y tienen que ver con que efectivamente los tipos humanos que él va a encontrar, los encontramos hoy día. Entonces, efectivamente, este Londres victoriano, donde el ferrocarril es el gran cambio, o sea, él va a ser parte de esta transformación del mundo del ferrocarril. Entendamos que se van a extender toda podríamos decir, la extensión de las líneas férreas entre la competencia entre el norte, donde Stephenson va a llevar por una parte, y vamos a hablar de eso más adelante en este mismo curso, porque vamos a hablar de la historia de Brunel. Entonces, Stephenson va a construir los ferrocarriles hacia el norte, Ishmael Kingdom Brunel las va a construir hacia el sur, pero efectivamente va a transformar la realidad, y por lo tanto esta es la era del cambio, una era que además va a implicar la transformación del modo de vivir y el miedo de muchos. No todos, y hasta el día de hoy es así, no todos abrazan el cambio implica, obviamente, posibilidades infinitas, sí, pero también implica que muchas cosas desaparecen. O sea, hoy día nosotros estamos en el siglo XXI y estamos diciendo que estamos educando en la universidad montones de carreras, de cosas que cuando empiezan a trabajar probablemente esos empleos no van a existir. Y me dice, ¿pero cómo? Bueno, esa transformación la vivieron aquí. Y efectivamente aquí vemos esta caricatura donde el ferrocarril viene a atropellar a la gente. O sea, muchos van a temer. Esta es una ilustración de John Cruikshank de 1829, donde muestra cómo las fábricas humeantes avanzan sobre los bosques. ¿Ya? Esta idea podríamos decir que es casi moderna, un poco como calentamiento global, podríamos decir, pero sí, donde el cambio avanza y donde se acaba el modo de existir que habían conocido por siglos. Se instala un modo nuevo. Esto es lo mismo que vemos en Lewis Carroll, que Lewis Carroll publica en 1865. Cuando la Reina de Corazones avanza con su ejército de cartas, esta ilustración es de 1829, o sea, mucho tiempo antes ya muestra lo mismo. Es lo mismo que muestra Tolkien después en el bosque, digamos, de Fangorn, avanzando sobre la industria de Saruman, lo mismo. Entonces, esto es una realidad que efectivamente Dickens le va a tocar observar, vivir, en un momento de transformaciones, no solo del ferrocarril. El ferrocarril se impone, se van a establecer todas las estaciones de ferrocarril que van a implicar un mundo de encuentro. Eso es un mundo donde además la gente comienza a salir a las calles. O sea, entendamos que en el periodo de la regencia, periodo de Jane Austen, nosotros pues vamos a hablar también de ella, hay un periodo en que efectivamente las mujeres no salían.
Pero ya en el periodo de Dickens, la época victoriana, las mujeres van a salir porque van a haber tiendas, van a haber sociedad de consumo, ¿ya? Y van a haber estaciones donde la gente se va a encontrar, la gente se va a vestir para ir a encontrarse y va a existir esta masividad que jamás antes existía. Aquí vemos este cuadro de Powell Firth, que nos muestra en el fondo la gente victoriana con las crinolinas. Las crinolinas son de la década del 50-60, esos vestidos que tienen debajo, en el fondo, estos, digamos, alambres grandes, que uno dice incómodos por donde los mire. Pero aquí están en la playa. ¿Y por qué van a la playa? Porque ahora hay ferrocarril y pueden ir por el día. Y además se empieza a legislar. Y esa legislación va a implicar que va a haber gente de clase media, que es un nuevo tipo humano que va a surgir con esta transformación, que tiene dinero y que tiene tiempo libre por ley. Antes de eso no existía el tiempo libre. La revolución industrial no solo transforma la industria, los transportes, sino que crea todo el tiempo libre. Vacaciones pagadas. Nunca en la historia hubo vacaciones pagadas por nadie. Bueno, ahora va a haber. Va a haber en el fondo la idea de que tienes que trabajar una cierta cantidad de horas. Aquí se va a pasar, de hecho en 1847, se va a pasar una ley que se llama 10 Hours Bill, 10 horas de trabajo. Pero antes de eso, los horarios eran infinitos. Las personas que no trabajaban no comían, nadie tenía vacaciones ni tiempo libre porque el tiempo era ocupado. Entonces se transforma el modo de habitar, ¿ya? Y obviamente que aquí vamos a tener esa posibilidad de viajar por el día, en ferrocarril, o por el fin de semana, para ir a la playa, ¿ya? Y obviamente que esto va a transformar la realidad completa. Esto es lo que llamamos la era victoriana. Esta era que obviamente va a ser el gobierno de la reina Victoria y que va a llegar a un punto máximo de, digamos, de esplendor precisamente en 1851. Todas las obras de Wilkie Collins, aquí que yo estoy leyendo también, que es una obra que se publica en 1860, sin embargo, esto está situado en la década, finales de la década del 40, y aquí los personajes van a la Exposición Universal. La Exposición Universal es un momento trascendental. Entonces, ellos están marcados por esta, digamos, masividad, por esta, podríamos decir, por primera vez nos encontramos con masas, ya como concepto, que va a ser precisamente lo que hay ahí. Pero además va a transformarse de ahí en adelante. Ya en la Exposición Universal de 1851 se exhibe el telégrafo de Cook y Wheatstone, y que evidentemente esto va a implicar la inmediatez, la posibilidad de los periódicos. La vida de Dickens está vinculada a los periódicos. Él va a ser el fruto de este, digamos, de este auge de los periódicos, y él va a ser fruto de esta idea de publicar cosas distintas en los periódicos, como, por ejemplo, novelas por serie. Sus novelas se van a publicar seriadas. Él va a ser, comillas, la teleserie, ¿ya? Y él y muchos más, porque él va a abrir la puerta a muchos otros. Por lo tanto, él es parte de esta historia de transformación, podríamos decir, de la realidad, en el que se acortan las distancias, se acortan en el fondo, digamos, la aplicación de, digamos, de estos inventos industriales, de la fuerza, del vapor, y posteriormente también de la electricidad, se va a transformar. Piensen ustedes que en 1863, Dickens vivo, se va a inaugurar el tren subterráneo, que era carbón, el inicial, ojo, ¿ya? Pero claro, Dickens estaba ahí, está presente en todas estas transformaciones. Pero no solo en esas, sino que efectivamente las presiones por la educación van a ir apuntando primero a enseñar la Biblia y a lo que se llamaban las Sunday School. Y esta Sunday School, que les enseñaban a leer la Biblia, va a implicar que también aprendan a leer otras cosas. O sea, un periodo de transformación también intelectual, que va a ir acompañado ya para el momento en que Dickens muere en 1870, es el momento en que se pasa la ley de instrucción primaria, y que evidentemente el momento en que se empiezan a inventar todas estas instituciones para educar a la gente, va a haber una necesidad por mayores impresos, y esto va a implicar el auge editorial. El auge editorial va a tener que ver también con la educación, y ahí es donde insertamos evidentemente a nuestro personaje. A nuestro personaje es parte de estas transformaciones, es parte de este auge editorial, pero también es un observador de esos colaterales no deseados de esta revolución industrial, porque ciertamente el mundo era muy igual antes de la revolución industrial. Sí, era muy igual, eran todos endémicamente pobres, todos. Hasta el rico era pobre, tenía mucho menos, no existía la sociedad de consumo. Es más, esto va a generar un nuevo tipo humano que va a ser la clase media.
se va a beneficiar, va a crear un nuevo tipo humano, pero va a hacer que muchos queden fuera. Y va a haber una migración del campo a la ciudad, y va a haber hacinamiento, malas condiciones, y Dickens se va a hacer cargo de eso. Dickens va a ser un hombre con observación de los problemas y los dramas sociales, de la realidad y de los tipos humanos reales que van a existir, y en todas sus novelas van a existir personajes que son invisibles para el resto, ¿ya? Y evidentemente vamos a ver que, por ejemplo, Luke Files va a hacer estas ilustraciones en las colas de los workhouses, y efectivamente van a llamar a Dickens, ya era famoso, y le van a decir, él sería bueno para ilustrar tus novelas, ¿ya? Él va a convertir y le va a dar voz, los va a humanizar a montones de estos personajes que eran invisibles, y sin duda es la literatura la que va a forzar un montón de legislaciones sociales. Es la literatura la que va de alguna manera a sensibilizar a la opinión pública de que es necesario tomar cartas frente a este problema que hoy día nosotros lo denominamos cuestión social, ¿ya? Pero evidentemente la cuestión social va a ser una realidad. Aquí este cuadro muestra de este periodo, esto se llama Wealthy and Poor, ¿ya? Y vemos precisamente gente que le ha ido muy bien y niños a pata pelada. El tema de los zapatos va a ser un tema que va a ser un tema endémico, al punto que cuando se hace más adelante, después de la muerte de Dickens, la ley de instrucción primaria, los colegios para niños obreros van a establecer como ramo hacer zapatos. Así van a solucionar el problema. Los niños hacían sus propios zapatos, pero iban a pata pelada. Para solucionar el tema, lo mejor era hacer eso. Pero aquí vemos Luke Files, esta muestra de este mundo que no era visible para todos. El propio Gustave Doré va a publicar sus ilustraciones de su peregrinación por Londres, donde nos va a mostrar esto que describe Dickens, este Londres overcrowd, lleno de gente, donde no habían autos, pero había taco. Cruzar el puente era algo no menor, ¿ya? Donde había este mundo subterráneo, podríamos decir, este mundo de las floristas, este mundo que tenía que ver, Londres era un lugar donde llegaba todos los productos, y por lo tanto desde ahí se distribuían a distintos lugares. A la medida que se iban haciendo los ferrocarriles desde Londres, salían a distintos puertos, a Bristol, a Liverpool, en fin. Y aquí vemos precisamente las embarcaciones del Támesis. Si uno piensa en obras como Our Mutual Friend, comienza con una familia que se dedica a encontrar los cadáveres en el Támesis. ¿Para qué? Para abrirle los bolsillos, sacarle las cosas y después ir a dejarlo. O sea, es más, la cantidad de cadáveres, la prostitución, eran cosas que eran cosas de cada día. El opio. El siglo XIX es un siglo opioadicto. Y obvio, opioadicto en todas sus versiones. Aquí tenemos un fumadero de opio, estas son las ilustraciones de Doré, pero un poco nos llevan y nos visualmente a las cosas que Dickens describe. Dickens era un hombre que caminaba y caminaba de noche, que conocía a todos estos suburbios, pero que además tenía múltiples amigos que eran adictos. Dickens no era un adicto, pero sin duda Wilkie Collins sí. Pero claro, digo, todas las formas de opio, fumaderos de opio que existían en la sociedad victoriana, donde la gente iba a quedar tirada. Pero todos los victorianos consumían opiáceos o opio en medidas donde no quedaban botados, en medidas respetables, podríamos decir, que sin que se notara. Y todo quien sufría alguna aflicción se le recetaba como remedio láudano. Y el láudano es alcohol con opio. Wilkie Collins era adicto al láudano, y muchos eran adictos al láudano, porque claro, te dan láudano para la tos y terminabas ya adicto. Te dan el láudano para la artritis y terminabas ya adicto. Te dan el láudano para el dolor de cualquier cosa. El mundo este es un mundo sin antibióticos, pero este es un mundo sin analgésicos, sin desinflamatorios. Por lo tanto, el opio era la única fórmula. Sí, eran todos adictos. Las señoras respetables también tomaban té y le echaban una cucharada de opio al té. Y Dickens se mata la risa de eso. ¿Visto? Dickens habla de las mujeres que les venían esos suponcios, tráiganme mis sales. ¿Qué eran las sales? Múltiples cosas, ¿ya? Y obviamente él se va un poco va a usar todas estas cosas. Él va a visitar todos estos barrios, uno lo tiene en la mente, Whitechapel, parte de Londres, ese suburbio que evidentemente se nos aparece, sobre todo a finales del siglo XIX, después de la muerte de Dickens, con los asesinatos de Jack the Ripper, pero en rigor ese mundo, ese submundo ya existía y Dickens lo conocía muy bien. Dickens tenía una casa de acogida de prostitutas. Conocía este mundo. Dickens es capaz de describir
a los niños de, en el fondo, la banda de ladrones de Oliver Twist, más bien, la banda de ladrones de Fagin. Fagin es un hombre que abusa de los niños que están huérfanos y que les enseña a robar para su servicio. Bueno, ¿cuántos niños abusados había? Esta es la realidad que Dickens ve y es la realidad que Dickens nos muestra. Aquí hay fotos reales un poco de esta pobreza, de una pobreza que además va a ser considerada en la época victoriana, existe lo que se llama la Realpolitik, y por lo tanto esa idea del utilitarismo que se va a imponer, que tiene que ser el mayor bien para la mayor cantidad, pero no para todos. Y por lo tanto, esta idea de que hayan algunos postergados era parte de lo que se consideraba, pero además se consideraba el concepto de la autoayuda, es decir, yo me tengo que ayudar a mí mismo, la idea del trabajo personal, que es una ética muy buena en muchos sentidos, pero también va a partir de la base de que si tú eres pobre es porque no te autoayudas, y si tú decides no autoayudarte, ¿por qué te tengo que ayudar yo? Esa era la visión victoriana, esa es la visión de la Realpolitik. Y eso es algo a lo que Dickens va a reclamar. ¿Ya? Esa idea de que la pobreza es merecida y que el pobre básicamente es pobre porque es flojo o porque es tonto y porque por lo tanto es parte de lo que podríamos decir la evolución natural. Pensemos que en esta época, 1859, Darwin publica El origen de la especie por selección natural, ¿ya? Y que también va a influir en la obra de Dickens y él se va a hacer cargo de todos esos cambios. Entonces, autores como Dickens, por supuesto, pero Charles Kingsley, la Elizabeth Gaskell, el propio Benjamin Disraeli, van a acusar de estas realidades sociales, y es el propio Dickens el que en el año 1834, cuando se pasa la ley de pobres, la nueva ley de pobres, en Inglaterra existe una ley de pobres que existía desde la época de Isabel I, y esa ley de pobres obligaba al gobierno a entregar un presupuesto a las parroquias. Las parroquias se hacían cargo de los parroquianos, la gente que vivía alrededor de la parroquia, que pertenecían a una parroquia, que tenían problemas económicos y los asistían. Bueno, en 1834 se hace una enmienda a la ley de pobres, la nueva ley de pobres. Y esta nueva ley de pobres le quita la ayuda del Estado a las parroquias. ¿Y qué es lo que hace? Crea un sistema estatal único. Y ese sistema estatal único va a crear una cosa que se llaman las workhouses. Las workhouses eran, en rigor, una especie como de, podríamos decir, prisiones, pero en realidad la idea era separar a los padres de los hijos. Entonces habían workhouses para mujeres, workhouses para hombres, workhouses para niños. Y básicamente la idea era que si los pobres eran flojos, las workhouses tenían que ser poco cómodas para incentivar que los pobres salieran a buscar trabajo, porque esto era para asistir a los indigentes. Se les daba comida, se les daba techo, pero era bien malo para que trataran de buscar una salida. Y las workhouses eran un horror, primero porque efectivamente esa idea de salvar a los niños sin salvar a los padres, sin entender que la familia es fundamental, esa idea del Estado de querer hacerse cargo, y Dickens va a considerar que esto es un horror, y de hecho ese mismo año que sale la ley de las workhouses, se le encuentra que esto es un horror y publica Oliver Twist. Oliver Twist es un niño de una workhouses, un niño además hijo de una madre soltera, algo que es considerado espantoso en la sociedad victoriana. No hay nada peor que una mujer que se haya mancillado, que haya sido madre soltera, no tenía opción de trabajo en ninguna parte. Y por lo tanto, este niño nace en esta workhouse, es huérfano, y vive las penas del infierno, pero además Dickens lo que hace es convertir esta obra en el narrador, es el niño. Y por lo tanto, nos pone nombre, nos pone historia, nos pone emoción, nos pone sentimiento en estos niños que son NN y que nadie los ve. Porque además, en rigor, nadie los ve, porque las workhouses tienen murallas gigantes, porque lo que buscaban los victorianos de la Realpolitik era sacar las masas, digamos, de trabajadores de las calles para que no les pase lo que pasó en Francia, una revolución. Son muy... Entonces, había que meterlo en estas instalaciones estatales con murallas muy altas para que no se vean. Y además, este libro parte con el niño contando la historia, donde su crimen es pedir más comida. Y la verdad es que vive las penas, estos niños muertos de hambre, una cosa que da una pena tremenda, pero que sí sensibiliza a la opinión pública, y evidentemente es Dickens, parte, no solo Dickens,
Pero Dickens va a tener éxito ya con esta novela, ya era exitoso, pero va a catapultarse en este momento. De hecho, es el momento en que sube al trono después la propia reina Victoria. Y la reina Victoria, jovencita, todos leían Oliver Twist, y le pregunta a Lord Melbourne, que era su primer ministro, todos leen Oliver Twist, ¿deberé leerlo? Y Lord Melbourne le dice, ¿para qué leer cosas desagradables? La misión, Realpolitik, es decir, hagamos el aseo, limpiemos bien, pero tiremos todo debajo de la alfombra. Esos son básicamente las workhouse. Y no solo Dickens, sino que el periodismo, Henry Mayhew va a escribir un libro que se llama London Label, London Poor, donde van a aparecer estos personajes, como por ejemplo aquí vemos los cross-sweeper, ¿ya? Los cross-sweeper eran niños también, podríamos decir indigentes, que trabajaban en barrer la calle para cuando las mujeres con las crinolinas caminaban no tuvieran que pasar por arriba de la caca a los caballos, literalmente, eso era. Ahora, Dickens, en Bleak House, uno de los niños protagonistas es un cross-sweeper. O sea, Dickens toma todos estos personajes que son invisibles para el mundo y los convierte en personajes en los que le pone emocionalidad y les pone nombre y nos comprometemos como lectores con ellos. Cuando ese niño cross-sweeper muere en la novela, porque mueren, porque en la realidad morían, y morían porque además es un mundo en el que no habían antibióticos, y esa realidad de esos niños vivían en el hacinamiento y en la mugre más espantosa, y evidentemente que las enfermedades abundaban. O sea, él se hace cargo de la cuestión social en un modo en que nos hace parte, nos hace entrar en la realidad de esa gente, y obviamente que eso va a sensibilizar y va a implicar incluso el paso de legislaciones. ¿Ya? El momento, por ejemplo, del gran hedor, el gran hedor, que efectivamente el Támesis era una cosa espantosa, ¿ya? Pero claro, ahí las enfermedades van a abundar. El trabajo infantil, algo que el propio Dickens vivió, que él va a aborrecer, o sea, él va a ser en ese sentido un adelantado, a considerar que el trabajo infantil no corresponde, y por lo tanto cuando vemos los niños, esto es una foto real, pero estos podrían ser la banda de los niños de Oliver Twist. Claro, los niños de Oliver Twist son reales, independiente de que Oliver no haya existido nunca. Pero ¿cuántos Oliver hubo? Ahora, la diferencia está en que los verdaderos Oliver se tuercen. Oliver Twist es una caricatura. Es bueno, 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 incorruptible a pesar de todo lo que le pasa. ¿Ya? Y obviamente que implica la salvación de otros, ese concepto un poco también, no solo victoriano, sino que en el sentido de la moral y el bien. Pero claro, él va a considerar que el trabajo infantil es algo realmente terrible, y estas son fotos reales de la época, y que evidentemente a él le van a cargar. ¿Para qué decir los desollinadores? Esto era absolutamente horroroso, porque los desollinadores, ¿qué hacían? Iban a las workhouses. ¿A buscar a quién? A los niños huérfanos. ¿Y por qué a los niños huérfanos? Porque metían a los niños en las chimeneas y se ahogaban, se morían. Y como se morían, si eran huérfanos, nadie los reclamaba. Entonces iban a buscar otro. Y esa era la realidad. Y por eso él se hace cargo de eso en Oliver Twist. Oliver Twist pide más comida. Lo castigan, lo encierran. Llega un hombre, un desollinador, para llevarse a Oliver Twist. El niño llora. Y finalmente, el señor Mumble, que de ahí también se va a hacer cargo de otra realidad, el señor Mumble, que es último de picante, pero que se cree un caballero, no lo va a entregar al desollinador y después lo va a entregar a un hombre que hace ataúd. Pero se hace cargo de eso. Era la muerte segura de ese niño. ¿Ya? Y obviamente que era algo que venía hace rato, porque si nosotros pensamos, esta es la imagen del poema de William Blake. William Blake escribe, él escribe dos series de poemas, uno que se llama Sons of Innocence y otro se llama Sons of Experience, ¿ya? Que son contrastes, que tienen cada uno un poema que contrasta con el otro. La inocencia que se ve manchada por la experiencia. Y obviamente que ese niño que tenía todos los sueños, Chimney Sweep, que es el primer digamos, poema que está en la primera edición de La Inocencia, se pierde con la experiencia. Y la experiencia de un niño desollinador era morirse. Eso era la experiencia. Y Dickens hace cargo, y ojo, entre Dickens y Chance Kingsley, también literato, que escribe un libro que se llama Water Babies, logran que se pase la ley que prohíbe meter a los niños en la chimenea. Así que no es en vano lo que ellos hacen. ¿Para qué decir la prostitución?
Dickens no solo se hace cargo de la prostitución. Henry Matthew, cuando escribe London Label, London Poor, dice que en Londres había 80.000 prostitutas. Sabemos que exageró, porque 80.000 no te da el número. Pero si hubiese 8.000, hubiese habido 8.000, era mucho. Por lo tanto, sí, había una cantidad de prostitutas porque efectivamente cualquier niña mancillada no tenía ninguna opción de trabajo. El único trabajo respetable para una mujer en la época victoriana inicial era ser institutriz. Una mujer que tuviera algún conocimiento se empleaba en una casa y era la profesora de niños. No había colegios todavía, la gente se educaba en su casa. Posteriormente a la guerra de Crimea, en la década de 1850, a través de Florence Nightingale, va a existir la posibilidad de ser enfermera. Pero el resto de los trabajos no eran respetables. Y por lo tanto, cualquier persona que tuviera mancillada no le quedaba más que ser prostituta. ¿Ya? Un poco eso que va a escribir, aquí no me voy a Dickens, pero me voy a, bueno, en Dickens también, porque efectivamente en Oliver Twist nos encontramos con una Nancy. Nancy es una prostituta, pero es la figura de amor y de cariño que va a ayudar a Oliver Twist. Pero ella es una prostituta. Si uno piensa en Víctor Hugo, una Fantine, mujer caída, también va a terminar prostituta. Dickens conocía súper bien a las prostitutas, particularmente porque tenía muchas amigas que eran prostitutas, porque él tenía una casa de acogida de prostitutas. Por lo tanto, él conocía esta realidad tremendamente bien, y que evidentemente aquí vemos esto que hablábamos del río, este cuadro de Rossetti, que es contemporáneo. Este hombre está al lado del río y hay un cordero y está tomándola a la mano. Ella es una mujer caída, la quiere salvar. ¿Salvar de qué? Aquí vemos a Millet, que muestra a esta niña vestida, mirando el río. Está al lado del río, es prostituta. Las prostitutas, esto es Watts, esto es, en el fondo, ahogada. ¿Y por qué se ahogó? Porque su vida es un desastre, se le cerraron todas las puertas, terminó de prostituta y terminó ahogándose en el río. ¿Ya? Este es un cuadro claro que muestra una realidad que se hace cargo Dickens en Our Mutual Friends, o sea, ahí nos muestra personajes como este. Este cuadro de Holman Hunt, ¿ya? Que se llama en el fondo El despertar de la conciencia. Si nosotros vemos, esta niña está de blanco, ella es pura. Miren la cara de él está ganoso, ella es inocente, pero en 5 minutos más, esa niña no va a tener ninguna opción en la sociedad victoriana. Ninguna. Va a quedar fuera. Algo que queda mucho más clara en este cuadro, donde efectivamente Redgrave se hace cargo y aquí nos muestra a un padre, a una madre arrodillada al lado del padre, echando a su hija de la casa por ser madre soltera. Pensemos en Jane Austen, en las hermanas Bennet. Pensemos en Lidia cuando había ensuciado el nombre no solo de ella, de toda la familia. Este padre que parece tan poco cristiano, tan poco querendón, probablemente está pensando que está salvando a sus otras hijas. Pero sí, está echando a la hija. Oliver Twist comienza y termina, porque ahí se aclara todo, con la historia, cómo nace ese niño en la workhouse, tal y cual, igual que esto. Y además era una niña de bien, que es expulsada de su casa por su propio padre. Entonces, Dickens, de hecho, va a ser observador de todo esto, va a vivir todos estos cambios, y una vez que él, en el fondo, trabajando, ya teniendo su propia plata, él va a ser súper enamoradizo. Él se va a creer que se enamora primero de María Bedwell, que en el fondo era un año mayor que él. Ella no lo tomó mucho en cuenta, porque la verdad es que él estaba enamorado del concepto del amor. Pero va a empezar a escribir, después de que abandona su incursión de procurador, va a empezar a escribir columnas de estas observaciones que él hacía, de estos sketches by boss, que eran columnas en el diario que después las va a publicar todas juntas, como estos comentarios que era de la sociedad victoriana. Básicamente era sentarse a observar y pelar, eso eran pelambre, pero era entretenido, a la gente siempre le ha gustado leer las observaciones de otra persona. Y luego va a publicar estos Pickwick Club, que básicamente observando los clubes de hombres, va a observar la dinámica de las conversaciones de los hombres, que se va a dar cuenta que es muy distinta al de las mujeres, y es muy distinta. Las mujeres y los hombres somos muy distintos. No somos iguales, menos mal no somos iguales. Es más, somos complementarios en muchos aspectos y somos
tremendamente diferentes. Es más, nosotras, yo siempre digo, nosotras conversamos en el baño, los hombres no. ¿Ya? Pero sí, él va a observar aquí, con esa agudeza, pero totalmente filuda, cómo conversan los hombres. Y eso es lo que escribe aquí. Pickwick Club es la dinámica de hombres, que además los hombres no ven cosas que las mujeres sí ven. Ahora, él tiene muchas amigas, y tiene muchas amigas, insisto, trabaja con las prostitutas, muchas amigas mujeres, además va a estar vinculado posteriormente en el teatro, o sea, va a tener un vínculo muy importante con mujeres que le va a permitir tener esa doble visión. Y yo le dije que era un enamorado, así que ya con este Pickwick Club va a conseguir un éxito, suficiente plata como para pensar casarse, y va a conocer a Catherine Thompson Howard, de la que va a pensar que está absolutamente enamorado y se va a casar súper joven. ¿Ya? Ahora con Catherine, que ella era bien bonita, sí, pero va a ganar importancia porque va a tener varios hijos, van a tener en el fondo una cantidad importante de hijos. Aquí está Charles, el mayor. Después las siguientes, que no eran mellizas, pero eran seguidas, una nace en el fondo el 38 y otra el año siguiente, que son sus regalonas, que son Mary y Kate, Mimi, como le decía él, y van a ser súper regalonas de él todo el tiempo. Después de eso van a ser Francis Jeffrey, y Alfred Dorset Tennyson, qué gran nombre, ¿ya? Después de eso van a ser Sidney, van a tener 10 hijos, Smith, Henry Fielding, van a ser Dora, que va a morir infante, y finalmente van a ser Edward Butler Lytton Dickens, ¿ya? Por lo tanto van a tener varios hijos, ella va a ganar importancia y Dickens va a ir ganando fama, ¿ya? Y por lo tanto ella sí va a estar en la casa con los niños. Dickens va a convertirse en el director de esta revista de All Year Round, que era un weekly journal, y en este weekly journal él va a empezar a publicar sus obras. De hecho va a publicar el Pickwick Paper, los papers del Pickwick Club, básicamente, que son estas observaciones del club, los clubes de hombres. El año, en el fondo, después va a publicar Oliver Twist, que va a aparecer, así aparece, seriado, y que además va a ser tremendamente provocador, porque cuando aparece, aparece con esta imagen. Y esta imagen no era necesario para una persona victoriana leer nada para entender lo que estaba planteando aquí. Para ese entonces no solo se había pasado la ley de la enmienda de ley de pobre, sino que se había establecido una ley que cualquier niño que estuviese solo, por el hecho de estar vagabundo, era suficiente para meterlo en la cárcel. Por lo tanto, esta primera imagen, con un niño con un saquito solito caminando en la calle, era tremendamente provocadora. Pero no solo eso, la historia, aquí vemos las ilustraciones, porque él va a tener amigos, ilustradores, esta historia de este niño que pide más, ahí está el niño rogando, por favor, no me entregue a el desollinador, ¿ya? Y claro, esta obra se convirtió en emblemática, fue tremendamente leída y catapultó finalmente a Dickens, y ha sido interpretada múltiples veces, llevada al cine, en novela musical, por supuesto, también, ¿ya? Después de haber publicado Oliver Twist, va a publicar Nicholas Nickleby el año 38, y aquí también se va a hacer cargo de ciertos cambios. Pensemos que estamos en el año 38, en el fondo al 40, y aquí él se va a hacer cargo de varias cosas. Primero se va a hacer cargo del maltrato en los colegios, que Dickens va a ir 2 años al colegio, no va a tener una educación formal, va a tener autoeducación. Y los años que él fue al colegio no lo pasó bien. A él no le van a gustar los colegios, va a encontrar que, de hecho, en todos los casos donde sus personajes van al colegio, no lo van a pasar bien, con excepción, y ahí es importante porque efectivamente en David Copperfield va a ir primero a un colegio donde le van a hacer bullying, una cosa tremenda, donde él, después de haber mordido a su padrastro, le van a colgar un letrero que dice: el que muerde, cuidado que muerde. Y en el fondo lo va a pasar pésimo. Bullying, tal y cual. Hoy día hablamos de bullying como algo nuevo, el bullying existió siempre, matonaje. Pero después, en Canterbury, David Copperfield va a ir a un colegio que era el colegio del señor Strong, que era un gran maestro, donde va a aprender cosas que van a ser muy útiles para la vida, y por lo tanto va a tener esa doble dimensión. Nicholas Nickleby va a ver un colegio donde básicamente los dueños del colegio van a tener estos internos que los padres van a pagar, pero ellos van a ahorrar la plata, y los van a tener muertos de hambre, una cosa tremenda.
¿ya? Y ahí le va a tocar al personaje principal ser profesor de ese colegio. Entonces, él también va a hacer crítica en ese sentido. Pero aquí Nicholas Nickleby, lo que es más interesante es que él aquí cuenta una historia de dos hermanos. Un hermano bueno, que vive en el campo, que se casa y tiene dos hijos. Y un hermano malo, que vive en la ciudad. Allá vemos una distinción de este concepto campo-ciudad primero, que ya va a ser una lógica que de choque de ese periodo. Pero además, el hermano bueno, que tiene, se casa y vive en el campo y tiene dos hijos, se va a morir y va a dejar a la viuda con los dos hijos. La viuda es una mujer florero, es la madre de Dickens. No va a saber hacer nada y por lo tanto el hijo, Nicholas Nickleby, va a tratar de hacerse cargo porque están indigentes y van a ir donde el tío. Y van a llegar a Londres, a la casa de este tío. Y aquí Dickens se encarga de describir ciertas cosas que parecen poco importantes, pero que son las más importantes. Sobre todo cuando yo les hice hacer ese trabajo de la época victoriana a estos historiadores, ahí es donde uno se detiene en esas visiones. Este Nicholas Nickleby entra en la casa del tío y se encuentra que el tío tiene fósiles. Tiene fósiles, tiene huesos, tiene esqueletos, tiene taxidermia. Estamos hablando que, a ver, Dickens es un observador de su tiempo, este es un periodo anterior a Darwin, pero el año 1844, un hombre que se llama Chambers publica un libro poco científico que se llama The Vestiges of Evolution, ya que de alguna manera, de hecho, es un libro que retrasa al propio Darwin publicar su teoría porque era un chanta. Un libro sensacionalista, poco científico, pero básicamente lo que hace Dickens es considerar que los vestigarians son malas personas. O sea, Dickens es tremendamente filudo en sus observaciones. Aquí, cuando uno ve los personajes, es importante saber cómo se visten, qué usan, qué aparentan, ¿ya? Para ver cuál es ese prejuicio, o más bien ese juicio social que él tiene. Él tiene un juicio tremendo contra aquellos que han logrado, en el fondo, una cantidad de dinero y que quieren parecer caballeros, pero que son picantes. Dickens se ríe a carcajadas. David Copperfield, Oliver Twist, comienza describiendo al señor Mumble. Y Dickens dice, el señor Mumble es un hombre muy respetable. Usa un sombrero de 3 puntas, esos sombreros como en el fondo de triángulo. Tiene un bastón con una empuñadura, ¿ya? Y nos dice, se ve como un caballero. Pero después nos describe cómo actúa el señor Mumble. El señor Mumble es último de picante. ¿Qué está diciendo Dickens? ¿Y qué está diciendo? Que en su tiempo cualquiera usa un sombrero de 3 puntas. En el siglo XVIII, siglo anterior, existía lo que se llamaba la ley. En el fondo, la ley no permitía que cualquiera usara un sombrero de 3 puntas. No cualquiera podía usar peluca. La peluca se ganaba. La peluca y el sombrero de 3 puntas y las medias y los tacones mostraban un estatus que condecía con lo que había. La apariencia condecía con aquello que se mostraba. En el siglo XIX, la revolución industrial va a producir esta movilidad social, que va a hacer que muchos nuevos ricos quieran aparentar ser caballeros, pero de caballero las pinzas. Entonces, él va a ser básicamente parte de estas descripciones. Entonces, aquí obviamente nos va a mostrar a este hermano que es perverso, que es un vestigarian, y que además el malo, uno se da cuenta al tiro cuáles son los malos, o sea, empiezan a aparecer las descripciones, y además los malos siempre muestran doble cara, tienen en el fondo, no revelan sus verdaderas intenciones. Pero aquí vemos esta diferenciación entre el campo, la ciudad, entre ellos, estos científicos que abandonan a Dios como concepto, ¿ya? Y que obviamente se ve en esta obra. ¿Para qué decir la publicación del Almacén de Antigüedades? Donde es una obra que, claro, hoy día está, ¿cierto? The Old Curiosity Shop, ¿ya? Que obviamente se inspira en la obra de Dickens, pero aquí lo que nos muestra es un abuelo que vive con una niña, una nieta, que es un anticuario, que es un hombre bueno, ella es una niña muy buena, se quieren, pero él es un ludópata.
él sale todas las noches y deja a la niña sola, y sale a jugar, y se gasta la plata que no tiene. Y cae en manos de un hombre que le presta plata, y que finalmente lo extorsiona, y terminan perdiendo todo. Aquí vemos como Dickens también muestra esa faceta que no basta simplemente el amor, que hay que tener la prudencia, y que hay que tener la contención. O sea, el abuelo es incapaz de contenerse. Y como es incapaz de contener, y la contención no va solo en el juego, va en la bebida, va en todas las cosas. O sea, Dickens es un victoriano y es un hombre que entiende muy bien el concepto de pecado, el bien y el mal. ¿Ya? Y por lo tanto este abuelo y el pecado de este abuelo va a llevar a la perdición de su propia nieta sin que él haya querido. Esta va a ser una obra que ya era, Dickens era famosísimo. Entendamos que cuando se publicó, pues se publicaba seriado, The Old Curiosity Shop, la gente en Estados Unidos, porque los barcos viajaban y traían en el fondo atrasados los capítulos. Y cuando llegaban los barcos, la gente se agolpaba en el puerto para preguntarle a los que venían de Londres qué había pasado con la pequeña Nell. Al punto que Dickens termina el libro con la muerte de la pequeña Nell. Y la gente reclama. Y Dickens tiene que escribir un segundo final para salvar a la pequeña Nell. O sea, esto es la primera vez que hay una interacción, podríamos decir, con el público. O sea, el nivel de las obras tienen en el fondo estos personajes que son entrañables y efectivamente el lector termina adorando a la pequeña Nell, encontrando que el abuelo es lo más bueno que hay, pero que cómo va a ser posible, y el malvado Kip es una cosa espantosa. Va a ir a Estados Unidos, porque va a ser famoso en Estados Unidos, imagínense que la gente esperaba las noticias, lo van a invitar a Estados Unidos, va a ir a hacer conferencias, hacía lecturas en el fondo en público de sus propias obras. Y le va a cargar a Estados Unidos, va a encontrar que no tienen historia, va a encontrar que es un lugar extremadamente ruidoso, algo que va a coincidir con lo que dice después Oscar Wilde, años después. Estamos hablando que él va a ir a la década de 1840, y él va a ir con su mujer, ese viaje lo va a hacer con su mujer. Y de hecho, no les va a gustar a la gente los comentarios que él hace de Estados Unidos, menos a los americanos, que eran unos admiradores de Dickens, pero al año siguiente va a publicar Christmas Carol, una canción de Navidad, que lo va a reconciliar con el público porque esto va a ser un hit. ¿Ya? Y evidentemente esto va a implicar el concepto de la Navidad, que va a ir de la mano, porque entendamos que no es que Dickens invente la Navidad, lo inventa literariamente, pero la Navidad se inventa durante la época victoriana, particularmente porque la reina Victoria se casa con Alberto de Saxo-Coburgo, que era alemán, y por lo tanto la tradición del árbol de Navidad nunca fue británica. Es Alberto que pone un árbol de Navidad, y por lo tanto Victoria, Alberto tienen árbol de Navidad, si la reina lo tiene, todos querían tenerlo. ¿Ya? Y por lo tanto aquí se incorporan una serie de tradiciones que venían del mundo alemán al mundo británico, y Dickens termina catapultándolo con este Christmas Carol, con esta idea de este hombre que es un avaro y que se ha envenenado él, y que fue un hombre feliz, que en algún momento conoció el amor y que lo perdió, y que hoy día es un mal empleador, un tacaño, este Ebenezer Scrooge. ¿Ya? Y obviamente que este viaje con el socio, llega Marley, que ahí es fascinante, este fantasma con las cadenas colgantes, ya que es una cosa realmente fabulosa. Porque sí, si nosotros pensamos en el fondo, si los pecados te impiden elevarte al cielo, visualizar esos pecados con un peso específico, como las cadenas, que además hacen ruido y que te tienen atrapado en este mundo, es algo que me parece más que fascinante. Y Ebenezer Scrooge hace este viaje, que es el tipo de Dante, en el fondo al pasado, donde se ve a sí mismo, se ve a sí mismo feliz. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me convertí en lo que soy? Ve el futuro en base a lo que él es, y básicamente aquí lo que él afirma, como Dickens, es la libertad, porque nada está escrito, somos nosotros los que tomamos determinaciones. Y Ebenezer Scrooge decide cambiar el rumbo, y cambiar, por lo tanto, ese futuro que él vio. ¿Ya? Entonces es una obra súper linda, donde además enfatiza este espíritu de la Navidad. Está el espíritu de la Navidad, que además es una figura odínica tremendamente germánica. O sea, aquí le hace un guiño a Albert de Saxo-Coburgo, de todas maneras. Y obviamente que esto ha sido una de las obras más representadas. Aquí vemos las ilustraciones de finales del siglo XIX de Arthur Rachman, que es uno de los principales ilustradores victorianos,
y las múltiples versiones llevadas al cine con musicales, hasta los Muppets, y aquí sí que es masivo, porque aquí tenemos en el fondo Mickey Mouse, los Picapiedras, a todos han en el fondo inmortalizado Scrooge. Y The Man Who Invented Christmas precisamente se sitúa en este momento en que Charles Dickens escribe esta obra, que obviamente va a ser una de las obras más importantes. Así que ahí está vestido de un Dickens Jovens, ya un Dickens Jovens que efectivamente exitoso, que escribe esta obra. Así que aquí se la pueden buscar, The Man Who Invented Christmas. Así que exitosísimo, y con dinero se va a hacer millonario en vida. Se va a comprar la casa que había visto caminando con su padre. Así que esta es Gad House, está en Richmond, y efectivamente está a las afueras. Hoy día es un colegio privado, que de hecho ahora, cuando yo fui la primera vez, no estaba abierto al público, pero ahora abrieron el despacho al público, porque es la casa de Charles Dickens. O sea, esta va a ser su casa, primero soñada, imaginada, y posteriormente donde va a tener a su familia. Aquí Dickens va a mantener a su familia, va a seguir teniendo una casa en Londres, donde él va a caminar de Richmond a Londres en forma permanente, y allí la vemos con él, con su familia, con sus amigos, en esta casa. Va a publicar el año 46 Domney and Son, que también ya está catapultado, por lo tanto lo que publicase iba a tener éxito, y el año 49 va a publicar David Copperfield, que va a ser otro exitazo, y que es, como yo les dije, la novela más autobiográfica. Y otra vez aquí hace lo mismo que hizo en Oliver Twist, que es el niño, el narrador. Aquí es el niño, el narrador de la historia de sus calamidades, ¿ya? Y obviamente aquí nos presenta personajes entrañables como esta tía, ¿ya? Esta tía que llega y se aparece cuando este niño va a nacer. El padre había muerto, así que es un niño póstumo, que viene a ver el nacimiento de su sobrina para llevársela a vivir con ella. Y cuando se da cuenta que es un niño, esta tía se va. Y uno odia a la tía. Pero después, Dickens va contando los dramas de este niño que termina abandonado en Londres, trabajando, pegando las etiquetas, pasándolo pésimo, que encuentra el cariño en el señor Micawber, pero después se lo llevan preso, así que ahí queda solito, y que finalmente decide ir a buscar al único pariente que tiene, que es esta tía, que sabía de su existencia porque le habían contado que había presenciado su nacimiento y que así como llegó se había ido, ¿ya? Porque él va a tener una nana muy cercana, Peggotty, una mujer encantadora, pero él va a caminar de Londres hasta Canterbury para encontrar a su tía, y ahí va a llegar como indigente, y esta tía lo va a criar, y la verdad es que lo va a acoger, y es una mujer maravillosa. ¿Ya? Es una cosa, esta obra es preciosa, pero además este niño va a tener una cercanía con esta nana, con la familia de la nana, y por lo tanto él va a vincular estos mundos, y nos va a presentar unos personajes que son pescadores, y que efectivamente son personajes entrañables. Ahí está el señor Micawber, ya, con la señora Micawber, que se querían mucho, y él era un hombre encantador, pero era un hombre irresponsable. Y ahí está la tía, donde se encuentra con él cuando él llega absolutamente andrajoso, sin ni uno, a vivir con ella. Y obviamente que esto muestra cómo un niño en el fondo pierde el amor, cómo de alguna manera tiene las posibilidades de perderse como persona y vuelve a encontrar el amor y a salvarse como persona, ¿ya? Y obviamente que aquí una de las cosas importantes que va a describir, bueno, va a haber un personaje perverso que va a ser Urias Heep, y que va a ser obviamente el malo, siempre hay un malo, siempre hay un villano. Pero más allá de eso, él aquí va a contar que David Copperfield va a tener este trabajo infantil, después va a ir donde la tía, va a lograr estudiar, va a querer estudiar de procurador, igual que él, después va a trabajar de periodista porque quiere ser escritor, es él. Pero que cuando él trabaja de procurador va a conocer a la hija del jefe, se va a enamorar y se va a casar con ella. Y esa niña se va a llamar, en el fondo, Dora, igual que la hija que vivió un año de él. Ahora él se enamora de Dora Spenlow, se casa con Dora Spenlow, y Dora Spenlow es una mujer victoriana que es un florero más, igual que su madre. Es una mujer no solo que es un florero más, sino que es tonta como una vela, absolutamente inservible. Y no solo tonta como una vela y absolutamente inservible, sino que él va a ser gentil y la va a hacer enfermiza. Y en su novela va a hacer que Dora se muera. Por lo tanto, David Copperfield se vuelve a casar.
Pero lo más tremendo es entender que Dora es su mujer. Él considera que su mujer, sí, él se enamoró, pensó que estaba enamorado, tuvo 10 hijos con ella, no es menor, pero se va a dar cuenta que su mujer, porque va a vincularse con mujeres mucho más interesantes en conversaciones, su mujer no va a hacer ningún aporte. Es más, Dora, David Copperfield le regala un libro de cocina. Y Dora le dice, yo no sé cocinar. Y usa el libro para que el perro salte. Esa es su visión de su mujer. O sea, él se va a desenamorar de Catherine bastante temprano. Y lo más triste es ver que Dora Spenlow es su mujer. Ahora, aquí él salva al protagonista porque Dora se muere y el protagonista se vuelve a casar y se casa con la que en realidad estaba enamorado. Ahora, es una obra entretenidísima. Si no han leído David Copperfield, léanlo porque realmente es extraordinaria. Bleak House es a mí la que más me gusta. Y bueno, en todas las obras, él hace estos plots que los da dando vuelta y que uno parte para un lado y termina para otro. Pero Bleak House es una obra fascinante que efectivamente si todas dan vuelta, este da vuelta y uno termina absolutamente mareado, sorprende, tiene mucho misterio, tiene cosas increíbles porque parte con este juicio de Jarndyce contra Jarndyce, que es algo que es permanente en la obra y que después da risa y una crítica a los abogados, como les conté. Pero que hay un secreto. Hay una condesa que tiene un secreto y que uno no sabe cuál es el secreto y por lo tanto vamos buscando el secreto y de pronto hay un hombre que tiene las cartas de la condesa donde está parte del secreto y este hombre tiene un almacén que es un alcohólico. Es un alcohólico que tomaba y tomaba y tomaba y estaba siempre curado y tenía las cartas ahí guardadas y se produce una cosa que uno dice, esto es broma, aquí está exagerando Charles Dickens. Ese hombre que tenía parte del secreto o la clave del secreto muere de autocombustión, se incendia. Y yo dije, no, aquí Dickens se pasó. Existe la autocombustión de alguien totalmente alcohólico, que de alguna manera cualquier cosa puede producir la inflamación y existe. Ahora, son unos millones, pero Dickens sabe de eso, lo que muestra que Dickens tenía un interés muy profundo en las enfermedades. Ojo, que todos sus personajes perversos son todos, en el fondo, físicamente curiosos. Y yo tuve un alumno para ese curso que yo les dije, que era médico, y hizo un trabajo sobre las descripciones de Dickens de los personajes, que son descripciones reales de cosas que él observó, pero sus descripciones son tan profundas y tan detalladas que lo que hizo este médico fue tomar los detalles de las distintas enfermedades que él describe en sus personajes para poder hoy día diagnosticar qué enfermedad tenía. Una cosa impresionante. Urias Heep, que es el malo, el villano de, digamos, de David Copperfield, es un hombre alto, más alto de lo común, que tiene unas manos que son, en el fondo, transpirosas, ¿ya? Y se le produce unas cosas rojas en la cara, ¿ya? Y está siempre transpiroso. Y es más, eso dijo, este hombre tenía tal cosa. Yo quedé impactada. A ver, tan bueno era ese trabajo que yo le puse un 7, por supuesto, pero que lo llamé por teléfono. Y le dije, no tengo palabras. Y él me dio las gracias a mí porque nunca se habría imaginado él estar intentando buscar y haber encontrado esta beta un poco de la observación de Dickens. Como me impresionó, este hombre es una cosa increíble. Bueno, y ahí va precisamente a describir ese tipo de cosas. La versión de la BBC, ahí está la Gillian Anderson de La Condesa, esta versión no hay palabras, porque es una cosa impresionante. Hay versiones anteriores que son buenas también, pero la producción de esa versión, que creo que es como del 2006, por ahí, pero es una cosa realmente impresionante. Hard Times, Tiempos Difíciles, es la novela más social. Todas son sociales, todas tienen un componente. De hecho, en Bleak House, la hija de la condesa, después, bueno, vamos a ver que efectivamente parte del secreto va a tener que ver con eso, pero va a ser una mujer que se va a preocupar y va a trabajar en los barrios, digamos, de la ciudad donde hay condiciones sociales complicadas y enfermedades y poco salubre. Ella va a trabajar ayudando a eso y ella se va a contagiar de una enfermedad y casi se muere, le va a dar viruela, de hecho.
Pero Hard Times es la más social, donde efectivamente se hace cargo de la realidad que les tocó vivir en la década del 40. La década del 40 es un periodo de contracción económica que va a hacer que si los tiempos difíciles son difíciles para las clases, digamos, obreras, va a ser más difícil la década del 40. La década del 40 además se le va a sumar la hambruna de Irlanda, lo que va a implicar que muchos irlandeses van a llegar a Inglaterra dispuestos a trabajar por 2 pesos, lo que va a hacer que los salarios reales bajen. Por lo tanto, la década del 40 va a tener ese doble componente que va a hacer que económicamente sea peor. Por lo tanto, Hard Times es la novela más social. Little Dorrit también va a tener elementos biográficos. Aquí cuenta la historia de una jovencita que nace en la Marshalsea. Su padre está prisionero por deuda, la familia está ahí, ella nace en la Marshalsea, y claro, después la madre muere y ella está con el padre en la Marshalsea, y ella sale a trabajar todos los días para tratar de pagar las deudas del padre. Una cosa que él conocía muy bien, su padre había estado en la prisión por deuda. Y ella que sale a trabajar todos los días, finalmente el padre consigue una herencia. ¿Ya? El padre consigue, en el fondo recibe una herencia, logra salir, y obviamente que este hombre recién encumbrado quiere vivir como vive la gente de alta alcurnia, y por lo tanto quiere educar a sus hijas, tiene 2 hijas y un hijo. Las 2 hijas son, una es bastante independiente, era bailarina, y esta otra que se había criado con el padre. El hijo era un perdido, podríamos decir, un valecero, ¿ya? Y efectivamente, así como ganan la fortuna y ellos van a viajar al Grand Tour, esta obsesión de los victorianos de ir a Italia, a conocer la cuna, y un poco esa idea de los snob. O sea, lo que hace Dickens es constantemente describir a esta gente que quiere aparentar lo que no es. El señor Dorrit no era un hombre de fortuna, va a ser la fortuna, pero efectivamente le faltaba esa clase, por más que se tratara de ilustrar, no lo va a conseguir. Pero aquí hay cosas súper interesantes. Aquí está el Ministerio de Circunloquio, donde efectivamente este hijo, que es un inservible, va a trabajar en el Ministerio de Circunloquio después, y aquí presenta a un personaje que es un banquero que está casado por segunda vez con una mujer más joven, que tiene un hijo que es absolutamente estúpido, lo más estúpido que puede existir. Y así como el señor Dorrit pierde después la fortuna, este banquero se suicida porque tenía unas deudas increíbles y los deja con unas deudas impresionantes, y este hijo, este hijastro estúpido, no sabía qué hacer. Y el otro le dice: yo te voy a conseguir un puesto en el Ministerio de Circunloquio. Y entonces el otro llevaba años trabajando ahí. Y le dice: ¿y qué hay que hacer ahí? El otro se queda pensando y le dice: no sé, no mucho. Se ríe a carcajada de ese funcionario público que ocupa un puesto, que es pagado con los impuestos de cada uno, pero que en rigor no sabe ni lo que hace, porque no hace nada, que es muy real hasta el día de hoy. ¿Ya? O sea que hay cosas realmente increíbles. Luego va a escribir sus estampas sobre Italia, va a viajar, va a conocer incluso a Julio Verne jovencito, va a conocer a Dumas, ¿ya? Y aquí va a estar asombrado de Italia, que es algo muy distinto. Aquí hay historia, no como Estados Unidos. Va a escribir su historia de 2 ciudades, que es una de sus obras más importantes, una obra también muy entretenida, una obra que cuenta, está situada en el siglo XVIII, está situada en la Revolución Francesa, previo a la Revolución y posterior a la Revolución, y que encuentra y muestra el contraste entre lo que es Francia y lo que es Inglaterra. Una Inglaterra victoriana ha marcado la diferencia con Francia, sobre todo después de la Revolución, en visión de mundo, y por lo tanto esta historia de 2 ciudades muestra ese contraste. Por una parte, Londres, París, son las 2 ciudades. Londres es un lugar donde hay hombres respetables que hacen y cumplen la palabra empeñada, aunque sea oral, gente que cumple la palabra. París es un lugar donde no solo no se cumple la palabra, sino que es el caos. La primera escena que nos presentan a París es previo a la Revolución, y por lo tanto vienen unas carretas con en el fondo unos barriles de vino que se rompen, se caen, y cae el vino al suelo, y las masas se tiran al suelo a tomarse el vino de la calle. El contraste de Londres-París. Y además no solo eso, sino que aquí hubo esa idea de los jacobinos de tratar de pensar
que alguien es malo por su origen social, y aquí él nos rompe todos esos estándares, y aquí nos va a presentar, sí, a nobles malos, y a gente en el fondo trabajadora buena, pero por otro lado nos va a mostrar a nobles muy buenos, que los revolucionarios están dispuestos a matarlo a pesar de su bondad y de no ser culpables de nada, por el hecho de ser quienes son. O sea, hace una crítica, este libro es fabuloso, pero además aquí él se enfoca en el concepto del verdadero amor, ¿ya? Tiene un final que no se los voy a contar para que lo lean ustedes, pero es extraordinario. La historia de dos ciudades es un libro realmente fascinante. ¿Para qué decir ya este Dickens maduro, Great Expectation, que es probablemente el libro que tiene personajes más freak? Aquí hay más caricaturas. Aquí está esta novia que ha sido abandonada, la señorita Havisham, que ha decidido vengarse de los hombres. Y esta obra se llama Great Expectations, porque un joven que es un huérfano, que es criado por su hermana y su marido, que es un herrero, de pronto es invitado por esta señora a jugar con su hija adoptiva. Y por lo tanto él se enamora de esta niñita, Stella, Pip se llama este joven, y de pronto él recibe una herencia. ¿Ya? Este niño se empieza a avergonzar de quién es, porque quiere aspirar a esta niña, y recibe una herencia de alguien que lo decide apoyar. ¿Ya? Y llega el abogado y le dice, señor Pip, usted es un joven de grandes esperanzas, de great expectation. Pero la historia no comienza con la señorita Havisham ni con Pip yendo a jugar, sino que la historia comienza con Pip limpiando la tumba de sus padres. Cuando está limpiando la tumba de sus padres, para decirnos que es huérfano, llega un preso que se ha arrancado de un bote prisión, y eso nos se hace cargo otra vez Dickens de un problema endémico, las prisiones no daban abasto, y esto es previo a haber decidido Australia como lugar para mandar los presos. Entonces, este preso se arranca del barco y llega donde este niño y le pide una lima y le pide comida. Y el niño le trae la lima y le trae comida, muerto de susto, y obviamente que eso es lo único que sabemos del preso. Y obviamente las grandes esperanzas no tenían que ver con la señorita Havisham. Esta es una historia que da muchas vueltas, una historia realmente fascinante, que tiene también múltiples representaciones, y sin duda la señorita Havisham y Stella, que la señorita Havisham ha criado a Stella para que tenga corazón de hielo, para que odie a los hombres. Ella odia a los hombres, a ella la plantaron en el altar, y ella ha decidido vengarse de todos los hombres. Ya es un concepto de cómo la venganza, el deseo de venganza, termina por arruinar el corazón. Y Estela es incapaz de amar. Aquí hay un concepto ético súper profundo, es una obra realmente fascinante. Si no la han leído, se la súper recomiendo, y si no la quieren leer, pueden ver la versión de la BBC con la Gillian Anderson otra vez, que hace precisamente de Miss Havisham. Y hay una versión donde la Emma Bonham Carter hace de Miss Havisham, que es la versión que es película. Es bastante más comprimida, el libro tiene muchas páginas y por lo tanto la serie se hace cargo mucho mejor de la obra. Ahora él se va a separar de su mujer, después de haberla aguantado varios años, tiene 10 hijos, la aguanta, y también podríamos decir en ese sentido, haberse dado cuenta que no la quería, podríamos decir la usa bastante, pero se va a hacer cargo de ella, él la va a mantener, se va a separar, no se va a divorciar porque era mal visto en la sociedad victoriana, se va a separar y la va a mantener toda la vida. La va a sacar de la casa, sí, él se va a quedar con todos los niños, y se va a llevar a vivir a su casa a la hermana chica de su hermana para que se le cuide a los hijos. Y a la hermana le va a poner una casa, una pensión, y ella va a vivir regio, pero va a vivir sola. Como ven, ganó importancia Catherine en el tiempo. Y la verdad es que él trató de que nadie supiera que realmente estaba separado. La va a mantener, ella nunca le va a faltar absolutamente nada, en ese sentido Dickens se va a portar bien. Y nadie va a saber que Dickens tiene una doble vida, y esto no se va a saber sino hasta que Dickens tiene un accidente en un tren. En ese accidente, donde él estaba escribiendo Our Mutual Friend, él va a volver al tren a buscar el manuscrito, el tren se descarrila, y lo van a ver atendiendo a una paciente, a una mujer, que evidentemente va a aparecer. Ahí está Dickens atendiendo a una mujer que va a hablar, va a dar que hablar. ¿Ya? ¿Quién es esta mujer misteriosa que de alguna manera Dickens atiende? Y la verdad es que no va a quedar más que el rumor,
y no se va a saber muchísimo más. Ya estaba escribiendo esta novela que la va a publicar después y que obviamente va a ser exitosa, como todas las anteriores. Él iba a París, acompañado, pareciera ser, con esta mujer. Él va a decir que no, que él era una pasajera, que él simplemente quiso ayudar. Pero no era una pasajera. Y hoy día sabemos esta historia. Y la sabemos porque Dickens se encargó de quemar todas las cartas y de no dejar ningún registro. No dejó ninguno. Pero Dickens le contó a muy pocas personas lo que había sucedido. Y al que le va a contar va a ser su amigo mal portado, Wilkie Collins. Wilkie Collins, ¿por qué le va a contar Dickens a Wilkie Collins? Porque sabía que Wilkie Collins era mal portado. Wilkie Collins no se va a casar nunca. Va a tener dos amantes con la que va a tener varios hijos. En un momento va a tener las dos amantes y va a mantener las dos casas. Y le va a dar lo mismo. Y ahí él va a pasear, va a ser un hombre que no va a tener... Y de hecho, una de las cosas que hace Wilkie Collins es reírse de la moralidad victoriana. Dickens es un victoriano, es un hombre que sí le importa el qué decir. Y cuando se separa de su mujer, Dickens decide cumplir su sueño de ser actor. Él escribió varias obras de teatro con Wilkie Collins y ahí también se hicieron más amigos con Wilkie Collins porque tenían esta pasión por el teatro. Y en la pasión por el teatro, él va a conocer a Helen Sherman, que era en el fondo una actriz jovencita. Dickens tenía 40 y tantos años y ella tenía 19. Y la va a conocer en el teatro, ella era hija de una actriz, una familia de actriz. Y obviamente que, vamos a ver, que la propia madre se va a encargar de que la hija en el fondo se vincule con Dickens, se van a arreglar la vida, Dickens era millonario. Y efectivamente él va a tener una relación con Helen Sherman que va a permanecer en secreto. Dickens va a quemar todas las cartas, se piensa hoy día, la Claire Tomalin escribe un libro fabuloso que se llama The Invisible Woman, que cuenta esta historia y que se va a llevar al cine en una película protagonizada por Ralph Fiennes y por la Felicity Jones, que toman esta obra, donde efectivamente cuenta esta historia de este Dickens que conoce a esta actriz y a estas hijas, y que además nos cuenta varios supuestos, porque no tenemos claridad, pero sabemos que estuvieron juntos varios tiempos. Hoy día sabemos por ella, no por él, y no por ella, sino que eh, en el fondo ella después de que muere, porque después de que muere Dickens, ella se va a casar. Su marido nunca se va a enterar de nada, ella va a tener hijos con el marido, con el marido, que va a ser el único marido, porque Dickens no va a ser marido. Y cuando ella muere, el hijo encuentra las cartas de la madre. Y en esas cartas descubre que su madre tuvo un amante antes de su papá, y que el amante era Charles Dickens. Pero además, lo que se piensa es que Dickens tenía dos nombres y que va a tener dos casas. O sea, va a tener la casa donde vive con sus hijos y con la cuñada, y va a tener, que es Cat's House, y va a tener la casa en un pueblo cercano donde él iba de incógnito y tenía otro nombre, donde se piensa que incluso tuvieron un hijo que murió. ¿Ya? En el fondo nació y murió. No tenemos certeza de que eso sea así, pero se piensa que sí. Y es más, se piensa que Dickens murió en la casa de ella. Y lo más impresionante es que ella se va a hacer cargo de subir a Dickens muerto con ayuda de gente, porque el peso muerto no es menor, al tren y llevarlo a su casa y ponerlo en el comedor, tirado en el suelo, porque cuando la cuñada llama al doctor, el doctor llega y Dickens estaba frío y tieso. Entonces, ahí hay varios supuestos que no tenemos claridad, pero ciertamente sí hoy día tenemos certeza de que fue amante de Helen Sherman. Él va a ser, en el fondo, trabajaba mucho, dormía pocas horas y por lo tanto se va a ir enfermando. Y este es el periodo tardío de este Dickens ya famoso, y por lo tanto hoy día sabemos que el accidente que tuvo en el tren era cuando iban a París y iba con ella, y era la amante, que hoy día tenemos, se juntan las piezas, pero hay piezas de ese puzzle que no las tenemos. Lo cierto es que Dickens, teniendo esa amante, nunca quiso que nadie supiese, era un hombre muy victoriano, que le gustaba guardar las apariencias. Probablemente Wilkie Collins se reía a carcajadas porque a Wilkie Collins nunca le importó guardar ninguna apariencia, ¿ya? Y por lo tanto él se ríe enormemente en sus personajes y crea estos villanos que se ríen de la sociedad victoriana, que por ejemplo aquí La Dama de Blanco crea un italiano, que es el Conde Fosco, que un poco hace
parecer en su discurso una especie de un Lord Henry Wotton que crea Oscar Wilde, que son esos hombres que van contra todas las reglas. ¿Ya? El propio Wilkie Collins iba contra todas las reglas. Dickens no, Dickens no. Dickens podía haber faltado a las cosas, pero que nadie supiera. Va a estar escribiendo finalmente su último libro, que es El misterio de Edwin Drood, siendo muy joven, porque pensemos que él nace en 1812 y muere en 1870, así que no tenía tantos años. Le va a venir digamos, este ataque y va a morir probablemente en la casa del amante. Ese libro no termina, no termina al final, y por lo tanto hay producciones y en el fondo películas que suponen finales, ya no hay un final que haya escrito él. Pero Dickens se va a convertir en este hombre inmortal. De hecho, va a ser homenajeado en vida, va a ser enterrado en Westminster, obviamente en el Rincón de los Poetas, ahí está enterrado, y se va a convertir en este hombre que de alguna manera vio, miren Dickens por la edad que tenía, y lo mal que estaba. O sea, no parece la edad que tenía, o sea, se ve viejísimo, dormía 2 horas. Por eso digo que vivió toda la vida, vivió 2 vidas en una. ¿Ya? Pero ciertamente, bueno, recordado, iba a crear todos estos personajes inmemorables y probablemente es el victoriano que va a observar mejor su propio tiempo. ¿A quién mejor que conocer la época victoriana que un propio victoriano con una pluma perfecta, que además demuestra que la educación formal no es necesaria, no va a tener educación formal. Sin embargo, va a ser un hombre observador tremendamente educado e inmensamente hábil, que hace preguntas que uno se hace hasta el día de hoy. Bueno, después de que la Claire Tomalin sacó el libro de Invisible Woman el año 2012 para el Bicentenario, ella va a ser la encargada de hacer la biografía, que es una buena biografía, pero es mejor de Invisible Woman que la propia biografía de la Claire Tomalin. Se ha escrito varias cosas respecto, hay varias biografías más. Ella es considerada como la gran biógrafa de la Claire Tomalin, pero hay varias biografías más. Está el propio Peter Ackroyd, que es un insoportable, pero tiene muy buena pluma. También hace esta biografía que le llama El observador solitario, ¿ya? Este hombre que es capaz de observar, de escribir Londres, al punto que sus descripciones son impresionantes. Cuando uno camina por Fleet Street, que era donde trabajaba Pip, The Great Expectations, el Londres actual, que es el Londres que él conoce, porque Londres se quema en 1666, y el Londres de Dickens es el Londres de hoy. Y efectivamente uno va visitando los distintos lugares, hacer el camino en Londres de los distintos lugares de Dickens es realmente fascinante. Así que bueno, se han publicado varias cosas, aquí están los amigos, ¿ya? Los grandes amigos que además son escritores, no solo Wilkie Collins, que es este gran, en el fondo, amigo, sino que la Elizabeth Gaskell, ¿ya? Que van a ser en el fondo autores que además van a publicar en las revistas del propio Dickens. Así que bueno, la próxima semana vamos a seguir con novelas, se van a ir con Guillermo a Francia, van a hablar de Alexander Dumas, a quien Dickens conoció en vida, y por lo tanto vamos a ver que, claro, inmortal, Los Tres Mosqueteros, entre otras cosas. Así que vamos a seguir con la novela porque es la gran invención probablemente del propio siglo XIX. Voy a dejar de compartir